Bien, estamos en el ejercicio 16 del práctico 17 de cambio de variables e integrales triples. Vamos a resolver este problema donde nos dan un elipsoide y nos piden calcular una integral de esa que está ahí. Esto tiene un error de la cartilla, acá va I, acá va Z. ¿Bien? Lo mismo vale para esta parte, I y Z. Entonces uno diría, bueno, tengo un elipsoide, está genérico, bien, es un elipsoide con los ejes A, B y C. Este corresponde al eje X, los radios, los distintos radios que tiene el elipsoide están ahí expresados. Bien, o sea, está genérico este ejercicio. Entonces, básicamente un elipsoide sería de esta forma. Entonces tengo que calcular la integral del elipsoide en esta región. Bien, de adentro hacia afuera. Uno diría, bueno, yo voy a usar cambio de variables a coordenadas elipsoides. Tipo de las de que habíamos visto de las esféricas, podría haber unos tipos de elipsoides, pero no, ustedes vieron en teoría que no hay nada de eso. Y esta la teoría no hay, estamos en la esférica y termina ahí, bien, lo que ustedes vieron en teoría, no hay unas propias de elipsoides, entonces no se puede resolver con unas propias para elipsoides porque no existe tal cosa. Entonces no nos queda más que usar otras. Podemos probar por esféricas cartesianas, no es lo más recomendable. Después nos quedaría, pero sí están estas, sin ir más lejos, que son las cilíndricas elípticas. Bien, en la que, como habíamos visto en el práctico anterior, está el cambio de coordenadas a coordenadas polares elípticas. Están, por consiguiente, las coordenadas polares cilíndricas elípticas, en donde mantenemos el z y el resto de esas blocas que vamos cortando al cilindro elíptico lo podemos resolver usando coordenadas polares elípticas. Entonces vamos a hacer uso de eso, es decir, vamos a usar en este caso las coordenadas x es igual a por r por coseno de tita, como habían visto ustedes hemos visto en el práctico anterior. Se quieren igual que las coordenadas polares elípticas, nada más que le agregamos ahora z igual a c. El jacobiano en ese caso no es más que AB por R. Entonces, ahora, relacionado con el ejercicio anterior, cuando trabajábamos con cilindros, habíamos dicho que dependía del eje de revolución. En este caso, al ser una elipse, no importa mucho cuál de ellos vamos a tomar, porque en cierta forma es igual para todos casos, ¿bien? Entonces siempre tenemos arriba una elipse, abajo una elipse, sea tanto en el eje Z, como si vamos al eje X, por ejemplo, también tenemos encima una elipse. Esto dejemos viendo sin querer. Tenemos encima una elipse en el eje X, como en el caso del eje Y. Bien, o sea, quiero decir es, independientemente que la forma de la pelota rugby de la elipse sea distinta para cualquier lado, hacer toda la misma estructura para cualquier lado no cambia las coordenadas polares. Entonces va a ser lo mismo que use una u otra. Entonces vamos con la más común, que la usando a la z como la de la revolución. ¿Bien? Entonces tenemos que ver lo primero, que es en este tipo de casos era ver quién teníamos arriba y quién teníamos abajo, para luego proyectar sobre el plano. Bien, en este caso vamos a proyectar sobre el plano XY. Entonces
si lo vemos a nuestra elipse desde el costado, viéndola así, ahí está, viéndola de costado, no importa de cuál costado, vemos que Z, no quiere, vemos que Z tiene, como vimos encima, acabamos de decir hace un ratito, la elipse, o sea, varía. Es decir, lo que quiero decir es que la Z, no, rojo no es el mejor color, la Z va desde esta parte que está dada, dependiendo por dónde va subiendo, está dada por la elipse, hasta salir de la elipse de vuelta. Bien, no es un plano, no es constante como en el caso que hemos visto anteriores. Entonces nuestra Z va a, o sea, tanto el techo, la Z del techo, la Z del techo, como la Z del piso, van a ser funciones de R y de θ. Bien, eso tener en cuenta. Van a ser funciones de las otras dos variables porque en efecto Z está variando a medida que nos movemos, ¿bien? Y no solo de esta forma, como estamos viendo acá con esta proyección, sino que en realidad se mueve en el espacio, ¿bien? Se mueve por todo el piso. Y de otro lado por toda la parte de arriba. Entonces, tenemos que encontrar la expresión de eso. Entonces, ¿quiénes habíamos dicho que está arriba y quién está abajo? Es todo el tiempo la elipse, porque lo único, la elipsoide, porque es lo único que tenemos. Entonces está dado por la elipsoide. Y esto también. Entonces, nuestra ecuación de la elipsoide era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1. Entonces, para encontrar la z, lo que vamos a hacer es expresar a x ahí como por la expresión de la transformación. Nos vamos a transformar en la coordenada, a esta ecuación la vamos a transformar a coordenadas polares cilíndricas elípticas. Entonces nos va a quedar a por r por coseno de θ, todo esto es cada uno al cuadrado, porque estamos elevando al cuadrado todo, entonces se eleva todo al cuadrado. Y z, como es la misma z, queda igual. Entonces este se va a ir con este se va a ir con este, nos va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de θ más r cuadrado por seno cuadrado de θ más c cuadrado sobre c cuadrado igual z cuadrado sobre c cuadrado. Entonces acá sacamos factor común de r cuadrado y por identidad nos va a quedar esto por la identidad, con esto y esto, nos va a quedar igual a 1. Entonces nos va a quedar toda la expresión como r cuadrado más z cuadrado es igual a c cuadrado igual a 1. Entonces fíjense que la expresión en cierta forma, lo que está dando interesante esto es que la z va a depender de r y no va a depender del ángulo. Bien, eso es algo interesante. Entonces lo que vamos a hacer acá es despejar a la z y nos va a quedar que z al cuadrado es igual a 1 menos r cuadrado. Es decir, nos va a quedar que z al cuadrado es igual a me comí el c cuadrado acá. Entonces esto va a quedar c cuadrado menos c cuadrado por r cuadrado. Es decir, nos va a quedar, perdón, más fácil, así no nos queda tan feo. Nos va a quedar c cuadrado por 1 menos r cuadrado. Entonces ahora si sacamos la raíz, y esto nos va a dar más menos c por la raíz de 1 menos r cuadrado. Entonces nos dan dos valores posibles, una raíz positiva que es esta parte de acá y una raíz negativa que es esta parte de acá. Entonces por consiguiente
tenemos las dos z, la z del piso y la z del techo. Entonces la z del techo es la raíz positiva y la z del piso es la raíz negativa. Bien, entonces para anotar, solo vamos a copiar nuestra cosa, entonces nos queda ahí, ya nos queda esta expresión, ya calculamos la z, entonces sabemos que z está entre menos c sobre 1 menos r cuadrado hasta c sobre 1 menos r cuadrado. La otra cuestión que hay que ver ahora es, ya una vez que encontramos los valores de z con coordenadas polares cilíndricas, lo que pasaba era que se aplanaba. Bien, una vez que ya tenemos el techo y el piso, lo que vamos a ver desde el plano. En este caso, como estamos aplanando desde el eje z, estamos viendo ahora entonces, proyectamos sobre el plano XY. Entonces ustedes lo están haciendo a mano, les recomiendo que hagan la proyección una vez que pasen los cambios de coordenadas. Entonces acá nos queda bueno, este es Y, en este caso está al revés de la X, no importa. Porque no importa ahora entonces que lo veamos con coordenadas polares elípticas. Entonces tenemos el famoso R de las coordenadas polares y teníamos la tita. Entonces la R, acuérdense que la R es escalado en función de la elipse, entonces como eran elipses, en este caso está dado por el radio, acuérdense que estaba en esta expresión. O sea, una vez que está proyectado, es decir, a ver, vamos al caso, hablamos acá. La proyección va a ser cuando z vale 0, porque si lo vemos de costado, vemos que la parte más ancha está dada justamente sobre cuando z vale 0. Entonces, si z vale 0, nuestro elipsoide, nos va a quedar x cuadrado más a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien, que es la elipse que estamos viendo ahí. Ahora, lo importante es que ese radio, en cierta forma, nos marcaba, por ejemplo, este valor de acá, está dado por este valor. Acuérdense que esto es el radio cuadrado. Entonces, ahí es el valor. Porque las coordenadas elípticas que estamos usando están dadas para la A y B que estamos usando en nuestra elipse. Entonces, por eso no hay problema. Entonces, nuestra R va de 0 hasta 1. Y como tomamos todo la elipse, θ va de 0 a 2pi. Bien. Entonces ya con eso tenemos todas las coordenadas listas. Vamos a acá. Entonces nos queda que R está entre 0 y 1 y θ está entre 2pi y 0. Esto habíamos dicho que era nuestra X, y acá también le ponemos nombre a las coordenadas. Y acá está, en este punto, está la coordenada X. Bien, salimos afuera. Entonces, ya con eso tenemos expresado la región que vamos a expresar para encontrarla. Ups, borré más acá. Entonces, esto se va, esto se va, esto se va. Pero esto no lo quiero borrar porque esto sí, porque esto sí me importa. Ahí está. Entonces, nuestra región en coordenadas polares, polares cilíndricas elípticas
Es decir, r tita z está dada por z con menos c hasta c por la raíz, r que va de 0 hasta 1 y la tita que va de 0 hasta 2pi. Es decir, nuestra integral triple de esta expresión nos va a quedar la integral triple, perdón, la integral triple no, la integral iterada de 3 integrales con el más externo que va de 0 a 2pi. Acuérdense que siempre el orden es del más interno es el z, el más en el medio es el r y el más externo la tita, siempre. Este va de 0 a 1 y este va de menos c hasta 1 menos r cuadrado, c 1 menos r cuadrado. Siempre en esta materia, bien, eso siempre destaco para que no nos confundamos. No es que siempre es así para todos lados y así, en otros lados se puede haber dado en otro orden, en otras asignaturas o en otra universidad o lo que sea. Acá en esta materia, nosotros acá enseñamos solamente este orden para hacerlo más, para simplificarlo más, ¿viste? Para no darle tantos casos. Bien, entonces una vez que tenemos estos límites de integración, vamos a escribir nuestra expresión usando coordenadas polares, que nos va a quedar acá, a al cuadrado por r al cuadrado por coseno cuadrado de tita sobre a al cuadrado más b al cuadrado por r cuadrado por seno cuadrado de tita sobre b cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado. Bien, por el valor absoluto del jacobiano, que ya lo tenemos. De, habíamos dicho, de z de r de tita. Algo importante que tiene interesante acá el jacobiano este es que, fíjense en la expresión, el cambio de variables, porque en este caso particular tenemos acá la x y la y metida, pero puede haber sido que calculemos la integral, en vez de esto se había sido, perdón, voy a hacer así, voy a decir la integral de b, o sea, sin nada. Podemos haber pasado usando el mismo cambio de variables, y entonces lo que yo decía, que las coordenadas, lo que tiene diferencia las coordenadas polares circulares de las coordenadas polares elípticas, que las elípticas, tanto en el plano como las cilíndricas en este caso, son infinitas tipos de cambio de coordenada, en donde va a variar en función de qué valor de A y B elijamos. O sea, va a ser dependiente de una elipse en particular que elijamos. Realizan la misma acción, es decir, dividen a nuestro plano de coordenados desde el centro de coordenada en elipses todas iguales, nada más que de mayor radio, en donde todo punto que está en esa elipse, en cualquiera de esas elipses que están, estará coordenada a esa distancia, es decir, a ese radio, y la diferencia entre este punto y este punto sería el ángulo. Bien, pero esa coordenada elíptica va a ser diferente si yo tengo una coordenada elíptica expresada, por ejemplo, con una elipse vertical. Bien. Tengo una coordenada de ese tipo. Obviamente que los puntos de ese espacio van a estar ubicados con diferentes estilos, sistemas de coordenadas, ¿bien? Aunque la idea es la misma, eso es importante tener en cuenta. Entonces, cuando pasamos, como las circulares son todas iguales, no hay ningún drama, porque los círculos son todos iguales, nada más que lo que cambia es el radio del círculo. Es decir, el círculo es un caso particular de las elipses, las coordenadas polares circulares es un caso particular de las coordenadas polares elípticas. Lo que sí es importante es que acá se ve la fuerza del jacobiano, porque ¿en dónde está esa información? ¿Dónde está esto? Esto que estoy diciendo acá, ¿en dónde cuando yo cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares
cilíndricas, elípticas, fíjense, no está en la función porque la función vale 1 y sigue valiendo 1 en este mundo, digamos, eso no cambia nada. No está ahí. La información esta de, como le estaba diciendo hace un rato, que estos puntos están a la misma distancia, por más que es relativo en el sentido que si no lo pensamos como elipses, pero desde el punto de vista de elipse están a la misma distancia del centro, y están nada más desfasados por una cierta cantidad de ángulo, un delta del ángulo. Entonces, ¿dónde está esa información? ¿Dónde escala nuestro eje de coordenadas para que dé eso? Y no es más que en el jacobiano. El jacobiano, que en este caso es AB por R, es quien hace eso, el que hace ese efecto. Por eso es tan importante el jacobiano en el cambio de coordenadas, porque es quien está la información de esa distorsión de nuestro espacio, ¿bien? Recordando un poco el caso de cuando habíamos cambiado en el práctico anterior el cambio de variables de integrales dobles, donde teníamos que encontrar inclusive casos donde pasábamos a un sistema de coordenadas que es totalmente distinto, es decir, agarrábamos nuestra superficie y lo que hacíamos en cierta forma es estirarla y formarla y deformarla a otra forma, ¿bien? Es decir, yo tendría por ejemplo un triángulo, digamos, un paralelogramo, y cambiaba, me quedaba un cuadrado. Lo que estaba haciendo es, o sea, deformarlo a esto para que me quede un cuadrado. ¿Cómo lo deformamos? Con el jacobiano. El jacobiano es el que hace esa deformación, el que hace ese cambio que me permite realizar esto. Acá se lo ve bien claro. Si, fíjense en que los valores de A y B va a depender que el cambio que haga que sea o esta forma o esta forma, por ejemplo. Bien, porque va a depender de los valores que tengamos de A y de B de nuestras elipses. Entonces eso fíjense que acá se ve bien claro la fuerza del jacobiano y la importancia que esté el jacobiano acá. ¿Y por qué es importante? Porque nos da esa información de cómo es el movimiento de cuando pasamos del cartesiano al mundo de lo que es este caso, por ejemplo, con las polares elípticas. Bien, entonces fue un paréntesis que es importante comentarlo para quien esté viendo estos videos en este momento, que no creo que sea mucha gente, como para que vean un poco más el concepto de jacobiano y lo tengan claro. Esto no es tanto para la práctica, esto es más para el final, para que ustedes entiendan el porqué del jacobiano y no solo sepan de memoria que es un jacobiano, sino de más o menos tengan una intuición de por dónde va la idea del jacobiano. ¿Bien? Es como, es como un easter egg en este video para alguien que ve los videos y los puede ver, porque muy probablemente la mayoría de esto no lo ve. Entonces sigamos. Entonces, acá entonces ahora vamos a acomodar todo. Y esto que está acá, ya lo hicimos antes. Esto lo tenemos hecho acá. Bien, porque fíjense en que acá hicimos esta misma expresión. Escribimos esta expresión que está acá, la reemplazamos y llegamos a esta expresión. Entonces ya la tenemos, no la vuelvo a calcular. Si quieren la podemos volver a calcular para estar seguros, pero ya la tenemos. Es r cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Bien, el igual a 1 no, porque esto no está igualado a 1. Entonces esto nos va a quedar entonces, dijimos, r cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Eso nos va a quedar acá. R cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Por el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano, que también es AB por R, porque A, B siempre son mayores que 0, R siempre es mayor que 0, entonces va igual. Entonces una vez que tenemos eso, empezamos a resolver nuestra integral. Que no es sencilla, ¿bien? Es algo importante entender que no es una integral fácil. Bueno, nos parecen esas raíces horribles, pero no tenemos otra, tenemos otro cambio de variables que nos permita resolver este ejercicio, que nos deje más fácil. Como dije, hubiese sido mucho más fácil si, como igual que existe coordenadas polares esféricas, hubiese sido mejor que existido unas propias de las elípticas, pero no hay elípticas, hay coordenadas polares de los elipsoides, perdón. No hay coordenadas polares de elipsoides, hay coordenadas polares de cilindros elípticos, que es lo que estamos usando acá, pero no de elipsoides, que hubiese sido más fácil y se quedó más sencillo. Pero no hay, o por lo menos no se ha desarrollado la teoría, o
no es tan popular, mejor dicho, pues puede ser que exista. No voy a decir que no exista, pero puede ser que no exista y no la damos acá en la asignatura. Bien, en la mayoría de la bibliografía no está, en general ese concepto no se lo da, por eso no pongo las manos en el fuego que exista, pero puede ser que exista. Bien, entonces acomodamos un poco esto y nos va a quedar dos integrales. Nos va a quedar de 0 a 2pi, de 0 a 1, de menos c a c, entonces acá nos va a quedar AB por R cubo más la otra integral va a quedar de 0 a 2pi, de 0 a 1, de menos c a c, nos va a quedar AB sobre c por R, por R, sí, por z cuadrado. Acá me olvidé los diferenciales. De z, de R, de tita, de z, de R, de tita. Entonces, vamos a ir resolviendo. Voy a hacer copiarlo dos veces a esto. Okay. Vamos a hacer uso de distintas cosas. Vamos a resolver primero la primera integral que está ahí. Ya todo esto no nos sirve. Todo esto ya lo usamos todo, entonces ya no va más. No más. No más, no más. Más. Vamos a resolver esta primera integral que está ahí. Que vamos a llamar la integral 1. Es decir, acá nos va a quedar la 1. Entonces la integral 1 vamos a resolver. La primera parte es inmediata. Nos va a quedar de 0 a 2pi, de 0 a 1, de la menos c a la c, de AB por R cubo de z en, de nada, esto está de más. Pues ya resolvimos la integral de z, entonces esto ya nos queda ahí. Bien, nos estamos resolviendo esta primero. Entonces nos va a quedar menos c hasta c de la raíz de r de tita. Es decir, nos va a quedar, si lo hacen en detalle, les va a quedar básicamente, este se resta con este, pero se suma, entonces son los dos iguales, se suman los dos, tengo una manzana más una manzana, tengo dos manzanas, es decir, me va a quedar A, B, 2A por B por C, por R cuadrado, R cubo mejor dicho, por la raíz de 1 menos R cuadrado. Bien, entonces hasta ahí, vamos bien. Y así como la ven, les queda. Bien, entonces, resolvamos, vamos a tener que hacer uso de cálculos auxiliares, vamos a tener que resolver la integral que están viendo ahí por la indefinida primero, de la verde, porque implica trabajar un poquito. Entonces vamos a resolverlo usando indefinida, bien,
Tampoco hay tabla de eso, si no me equivoco. Pero no es difícil resolverla. Entonces vamos a tener como cálculo auxiliar acá la integral indefinida de 2ab c r cubo de la raíz de r. Sacamos fuera todo lo que nos sirve, que es 2 a la 2, lo voy a dejar dentro. Ya vamos a ver por qué. ab por c de 2r. Y lo que voy a hacer a la r cubo la voy a escribir como r por r cuadrado. Bien, voy a hacer uso de la propiedad de las potencias por 1 menos r cuadrado de r. O sea, parece que la integral es difícil, pero es más fácil de lo que parece. Es decir, hacemos la sustitución que t valga 1 menos r cuadrado, es decir, nuestro dt nos va a quedar menos 2r de t, 2r de r, es decir, menos de t nos va a quedar 2r de r. Es decir, esto que tenemos acá es menos de t, por eso dejé afuera adentro a esto. Esto es t, y r al cuadrado lo puedo obtener, también lo puedo obtener esta relación. R cuadrado no es más que 1 menos t. Bien, entonces también lo reemplazo. Entonces ya con todo eso nos va a quedar la integral de, no olvidemos del AB por C, AB por C de la integral. Nos había quedado entonces 1 menos t por t a la 1 medio, perdón, por menos de t. Entonces empezamos a acomodar un poco esto y nos va a quedar, acá necesito un poco de espacio, nos va a quedar, el menos lo podemos sacar hacia afuera, esto ya después nos queda entonces positivo, y acá lo que puedo hacer es distribuir el t, entonces nos va a quedar t a la 1 medio menos t a la 3 medio, ¿bien? Entonces resolvemos esas dos integrales que son inmediatas, o sea, resolvemos, perdón, la integral esa que es un polinomio, entonces es inmediato, y nos va a quedar que esto es igual a menos ab por c por 2 tercios de t a la 3 medio menos 2 quintos por t a la 5 medios más c. Es decir, nos va a quedar, volviendo a nuestras variables originales, menos 2ab por c sobre 3 por 1 menos r cuadrado a la 3 medio menos 2ab por c sobre 5. Bien, perdón, el cambio de signo nos queda más porque este menos, cuando nos metemos entonces queda más. Entonces nos queda más 2ab por c sobre 5 por 1 menos r cuadrado a la 5 medio. Bien, más una d que es distinta a esta c porque se multiplica con estas constantes, la verdad no importa, es una constante. Pero no es la misma clase. Entonces una vez que tenemos eso ya podemos volver a nuestra integral. Entonces nos va a quedar que esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de toda esa cosa de abajo. Menos 2ab por c. A ver, vamos a hacer chanta, vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá, porque ya lo tenemos. Antes de pegarlo vamos a hacer lo siguiente. Borrar esto. Entonces nos va a quedar. Si pegamos nos va a quedar ahí. Bien. Entre 0 y 1 de R, de tita. Fíjense, si vale 1 R, esto es 0, se va todo. Esto es 0, eso se va igual que esto. Entonces, la primera parte no, cuando es vale 1 se cancela todo. Cuando R vale 0, esto nos queda 1, 1 a la 3 medio, nos va a quedar 1
multiplicado por toda esta cosa. Pero como estamos en la parte en donde se resta, esto va a quedar positivo. Entonces acá nos va a quedar de 0 a 2pi 2ab por c sobre 3. Bien, porque de vuelta, estoy restando, o sea, la parte de cuando vale 1, ya sé que esto se hace 0 y esto se hace 0. Se va. Entonces ahora la parte cuando es 0, R0. 1 menos 0 es 1. A la 3 medio es 1. Entonces nos va a quedar 1 por todo esto, nos va a quedar menos 2ab por c sobre 3. Pero como estoy en la parte que se resta, estoy restando, tengo que hacer positivo a esto, porque menos por menos es más. Entonces nos va a quedar básicamente 2ab por c 2 tercios de AB por C, menos 2 quintos de AB por C. De tita. Es decir, nos va a quedar esta expresión, ya la podemos sumar, nos va a quedar, le queda el denominador es 15, y después nos va a quedar 5 por 2 es 10, menos 3 es 6, ahora nos va a quedar entonces 4 quinceavos, entonces nos va a quedar 4 quinceavos AB por C por tita, porque no hay nada de tita ahí, entonces todo entre tita entre 0 y 2pi, es decir, nos va a quedar 2 por 2, 4 es 8, 8 quinceavos, AB por C. Entonces ahí ya tenemos, por pi, no olvidemos de pi. Entonces ahí ya tenemos el 1 resuelto. Bien, entonces a este, que por eso acá lo está copiado. Y así lo que vamos a hacer es borrar un par de cosas que ya no nos sirven. Si ganamos espacio. Entonces estas integrales que tenemos acá, vamos a hacer igual. Ya tenemos esta que vale a 1, que nos valió entonces, hemos dicho 8 quinceavos AB por C por pi. Creo que está bien, ya de última para el final vamos a verificar. Entonces ahora falta todavía la otra, que es esta de acá, que vamos a llamar 2. Bien, también la vamos a poner acá, así no nos olvidamos, la vamos a poner en verde. Entonces, para eso vamos a hacer uso de este de acá. Vamos de vuelta a borrar todo lo que no nos sirve, que es muchísimo. Sobre todo que son los largos, pero no muy difíciles. Entonces recuerda también, que me estoy borrando, que en sí esta parte de la resolución de la integral es lo menos importante de lo que ustedes tienen que saber para hacer los ejercicios. Lo más importante es todo lo primero, encontrar los límites de integración correctos y listo. Eso les vale, como les dije, generalmente en mi forma de corrección, vale un 10% de lo que es total. Sí, estamos hablando de un parcial tradicional, de donde estamos hablando en hoja de papel, en la facultad, todo. Bien, si usan otro modelo, usamos otro modelo virtual, lo que sea, ya eso puede ser cambiar cómo se evalúa. Pero acá en el contexto de tradicional, es el punto de la evaluación que yo daba, que generalmente damos los profesores de práctica. Bien, entonces resolvamos esta integral. Entonces para eso voy a borrar todo lo de arriba si tengo espacio. Si no, no me va a entrar. Entonces de similar forma, en este caso nos va a quedar nos va a quedar
Va a quedar así. Bien, entonces ahí resolvemos esto, digamos, esta es inmediata de vuelta porque esto depende de, nada depende de z, solamente de esto. Entonces nos va a quedar acá la integral de 0 a 2pi, de 0 a 1, de a, acá me comí, no está bien, a b por r, por, entonces nos va a quedar sobre 3, y el c, por, nos va a quedar, de vuelta, las restas en estos casos, o sea, nos va a quedar, perdón, voy a ponerlo todo así, c a la 3 por 1 menos r cuadrado a la 3 medio, más, porque la c sigue manteniéndose, el menos se sigue manteniendo, sobre todo porque es un c al cubo, entonces esto se sigue manteniendo, entonces se queda más c cubo por 1 menos r cuadrado a la 3 medio de r de tita. Entonces acomodamos esto, de vuelta son las dos cosas iguales, se suman y me va a quedar 2. Después este c se va con este, se me queda un cuadrado acá, todo esto lo eliminamos, es decir, nos va a quedar por 2 tercios por c cuadrado. Y entonces le va a quedar esa expresión. Sí, lo que sí me puse mal acá, el c cuadrado acá, me comí este c cuadrado, que estaba acá, entonces cuando pasamos acá, cometimos el error, c cuadrado, entonces acá nos va a quedar, cuando simplifiquemos se va a simplificar el cubo con el cuadrado, entonces se va a quedar c, ahí está, bien, se va a quedar 2ab por r por c, por 1 menos, a ver, acomodo mejor esto, entonces pongamos 2ab por c, por r, entonces va a quedar 2ab por c por r, por 1 menos r cuadrado a la 3 medio, todo dividido a 3, bien, entonces, ya con eso vamos ahora a resolver esta integral, vamos a hacer último de vuelta el cálculo auxiliar de la indefinida. Bien, entonces, ahora bueno, esto es fácil también, es con sustitución, nos va a quedar 1 menos r cuadrado, entonces nos va a quedar menos 2r de r, es decir, nos va a quedar menos dt es 2r de r, de vuelta, tenemos el 2 de la r y tenemos el dr acá, entonces tenemos menos dt, entonces ya transformamos todo y nos va a quedar 1/3 de ab por c menos 1/3 de ab por c de t a la 3 medio de t. Bien, o sea, esta es más fácil que la anterior,
no teníamos esa vuelta de tuerca de esa propiedad. Entonces nos va a quedar esto es menos 1/3 por AB por C por 2/5 de T a la 5 medio más C, es decir, nos va a quedar menos 2/15, bien, AB por C por 1 menos R cuadrado a la 3 medio, a la 5 medio, perdón, más S. Entonces ahí ya nos queda esta integral también, entonces ya con eso vamos a resolver acá y nos va a quedar la integral esa integral ya no va, entonces va a quedar entre 0 y 2pi de menos 2/15 de AB por C 1 menos R cuadrado a la 5 medio entre 0 y 1. Entonces, de vuelta, muy parecido a otro caso, cuando reemplazamos, fíjense en la R con 1, esto se hace todo 0, entonces va a valer solamente cuando R vale 0, que nos va a quedar la integral de 0 a 2pi de, el menos hace más porque está restando, entonces se suman, entonces va a quedar 2 a la 15 por A por B por C y nada más, de tita. Entonces acá nos va a quedar nos va a quedar 2 por 2 nos va a quedar, bueno, nos queda 2/15 de AB por C tita entre 0 y 2pi, es decir, nos va a quedar 4 AB por C pi sobre 15. Entonces ya tenemos ahí entonces el último, que era el 2, y entonces vamos acá y nos queda que esto es igual a más 4. Hicimos todo bien, entonces nos queda igual a 4 ABC por también 4 AB por C, 4/15 AB por C pi. Entonces sumamos estas dos cosas y nos va a quedar 12/15 AB por C por pi, que lo simplificamos por 3 y esto nos queda 5 y esto nos queda 4. 4 por 3 es 12, entonces también está bien. Entonces nos queda 4/5 de AB por C por pi. Entonces con eso terminamos este último ejercicio en donde calculamos esa integral para este elipsoide. Bien, donde tuvo más dificultad porque tuvimos que ver el tema de cómo hacer con las coordenadas polares cilíndricas, elípticas que tienen esa vuelta de tuerca, porque no existen unas coordenadas polares particulares para los elipsoides.